Continuamos con su programa Educadores, hablando de los grandes retos de la educación. Hemos escuchado ya en estos minutos que han pasado las participaciones de nuestros panelistas y nos queda ahora una cosa muy interesante, dialogar un poquito acerca de lo que aquí se ha dicho, porque se han dicho cosas importantísimas realmente que vale la pena rescatar. Vale la pena aclarar que las preguntas que se harán, algunas de ellas, son preguntas simples que únicamente buscan hacer resaltar un poquito algunos elementos de sus exposiciones, porque hay dudas entre la población acerca de algunos porqués de lo que ustedes han expuesto. Por ejemplo, doctor Marlon Escoto, ¿por qué Honduras, uno de los países más vulnerables del mundo? Bueno, estaba esperando la otra parte de la pregunta. Hay un índice global que lo hacen cada año en Alemania, se llama el German Watch. Mide la vulnerabilidad en función, en este caso, de las precipitaciones, y Honduras tiene los dos extremos, tiene momentos de la variabilidad climática de enero a diciembre, que las precipitaciones pueden ser reducidas y llamadas sequías, y estas sequías están relacionadas al corredor seco, y en esa zona hay personas que se dedican a cultivar para consumir alimentos. Entonces hay una línea de vulnerabilidad distinta a los que cultivan en esa zona, pero no para consumo. De buena parte de esta población, este año, para dar un ejemplo, perdieron los cultivos porque si el maíz necesita 150 milímetros de precipitación en un mes y llovieron 40, entonces cosecharon el 20 o 30%, y eso en relación a la necesidad de 4 o 5 meses de alimentarse, le reduce a un mes. Y el otro extremo, las precipitaciones fuertes que superan los promedios, que terminan inundando los campos y las ciudades. En Centroamérica, además de Honduras, Nicaragua, Guatemala, también están en la lista de los 10 más vulnerables, y es algo lo que en esta reunión de Naciones Unidas de esta semana Honduras va a exponer. Porque si somos uno de los países más vulnerables del mundo, todavía no logramos conectar la cooperación mundial de acuerdo a este índice. Muy bien, es que es interesantísimo el tema. Yo sé que esto es apasionante, no solamente por los fenómenos en los que nos vemos envueltos, sino por toda la temática en sí. Pues yo como educador de más de 30 años, pues tenía que responder de alguna manera, de acuerdo a mis conocimientos, acerca de esto cuando los estudiantes preguntaban. Es que yo miro, por ejemplo, en África los grandes desastres que pasan, y yo veo que en mi país no es para tanto, que creemos que es más lo que se habla que las cosas que realmente suceden. Como por ejemplo, esta otra que es gran interrogante de parte de quienes nos ven y los que estamos aquí, y la gente que tenemos también en nuestras aulas y fuera de ellas. Mucho se habla hoy día, doctor Escoto, de cambio climático, y por todo se le echa la culpa al cambio climático. Es una realidad que tenemos, pero a mí por lo menos me queda el sabor de que casi siempre que se habla de cambio climático se refieren únicamente al calentamiento global. ¿Qué otros aspectos, aunque usted ya lo mencionó, qué otros aspectos debemos considerar como muy importantes en este campo? Bueno, países como Honduras deben enfocar cambio climático a los sectores socioeconómicos en el entorno biofísico. No al contrario, normalmente el mundo desarrollado habla de cambio climático de ese entorno biofísico al cual están contaminando, porque el tema socioeconómico lo tienen resuelto, ¿no? Entonces Honduras, esto es una corriente, en las convenciones anteriores de Naciones Unidas, cambio climático existía, biodiversidad existía, temas ambientales existían, pero es hasta el 2015 donde los países deciden poner en la cima de todos los problemas ambientales
y pasar de calentamiento global, que era aquella idea de que la atmósfera pasaban las cosas, a hablar de la socioeconomía. Ejemplo rápido. Honduras no ha cubierto la necesidad de agua limpia a su población y además tiene que adaptarse al cambio climático porque cada vez hay menos agua. Honduras no tiene satisfecha la alimentación a 1 millón de personas que no consiguen suficientes alimentos al año, pero además tiene que adaptarse al cambio climático. Entonces el enfoque hay que adaptarnos porque hay que incorporar nuevas especies para cultivar y otras tecnologías, pero es que no hemos cerrado la brecha de la necesidad. Entonces, este es el enfoque para Honduras, enfoque socioeconómico en entornos biofísicos. Y de esa manera la gente comprende por qué somos tan vulnerables. Llueve mucho, lo perdemos. Llueve poco, lo perdemos. ¿Qué nos falta? Tecnología, información, ciencia, cultura, parte de lo que hemos estado conversando acá. Si eso lo colocamos desde la niñez y también en los que forman y en los profesionales, existen posibilidades que esas cosas siempre ocurran, pero podamos adaptarnos y además cerrar las brechas de bienes y servicios que todavía como país no hemos podido superar. Si alguno de nuestros panelistas también, que no es el doctor Marlon Escoto, siente el deseo de participar, pues puede hacerlo. Hay una pregunta también que está en el ambiente. ¿Cuál es la respuesta de nuestra población? Y cuando digo población, me refiero a todos. ¿Cuál es la respuesta de nuestra población de cara al cambio climático? Yo puedo seguir compartiendo. Cada vez hay más conciencia, porque al inicio los movimientos inician por generar conciencia, pero después de ser consciente, solidario, estar dispuesto, hay que crear cultura, y esa cultura se traduce en qué hacemos de manera permanente. Los municipios están preocupados de cómo manejar los residuos. Allá en Motagua nos envían miles de toneladas. Esos casos no estaban en discusión. Hoy son discutidos a nivel binacional. Pero hay otras ciudades como Ciguatepec, que esta misma, que están pensando que en 25 años no van a tener agua para darle a su población. El Distrito Central tiene 600.000 personas flotantes, entran, salen, no residen, pero consumen bienes, consumen servicios. Un servicio es el agua. Entonces la curva demográfica de la población en el Distrito Central crece de esta manera y la disponibilidad de agua decrece de esta manera. Entonces en 25 años el Distrito Central hoy no tiene una respuesta de dónde va a obtener con las condiciones actuales el agua. Estos temas no se consideraban antes. ¿Por qué esa comprensión local y esa sensibilidad modifica la propuesta de cómo resolverlo y lo convierte en proyectos? Entonces, ya hay ciudades en Honduras compitiendo por fondos climáticos, que es la otra forma en la que hay que aprender desde los municipios para conseguir los recursos. Entonces creo que sí se ha pasado de la sensibilidad a la acción y hay Correcto. algunos ejemplos. Muy bien, aquí se ha hablado también de calidad y también en algún momento uno de nuestros panelistas, creo que fue el máster Darío Cruz, hablaba un poco acerca de que la educación superior en nuestro país es elitista. Entonces, ese concepto queda ahí un poco como fuerte, porque la doctora Calderón nos está hablando acerca de estas gestiones de calidad. Entonces, en los procesos de educación. Pero por otro lado, un poco esto de que es una opción elitista. Yo no sé realmente cómo lo ven ustedes, esto si puede compaginarse una cosa con otra, porque para que podamos ir en la búsqueda de la calidad, creo que por lo menos deberíamos tener acceso todos. Bueno, si de cada 100, solo 16 llegamos, y aquí estamos hablando de los que llegamos, no los que nos graduamos, los que llegamos a un posgrado, los que llegan a un doctorado. Realmente es bastante reducido el número que tiene acceso a ese nivel. La educación superior en este caso, hay un sistema que es el CHACES, es una agencia nacional de acreditación. Eso es un esfuerzo de las universidades en búsqueda de certificar esa calidad, porque decirlo es sencillo. Entonces, esta agencia
hondureña, como hay agencias centroamericanas, el CICEBAES, o como Costa Rica tiene el SINAES, o cada uno de los países tiene sus agencias nacionales de certificación y de acreditación. Es un esfuerzo de las universidades en aras de la búsqueda de esa calidad, que si hay la carrera de Derecho y está en 8 universidades, que el abogado que se gradúa sea en una universidad pública o privada, las competencias estén garantizadas y que la formación sea buena, que sea un buen abogado. Y digo un buen abogado solo como ejemplo, pero tiene que ser un buen ingeniero. Si las carreras son iguales en la José Cecilio del Valle, o en la Unitec, o en la Católica, en la Nacional, en cualquier universidad pública o privada, debe de haber, en relación a lo que hablaba la doctora Rutilia, una agencia nacional entonces que certifique esa calidad. Esa es parte precisamente de esa búsqueda permanente que nosotros tenemos para garantizar que el graduado que estamos, que la pertinencia a la cual la sociedad nos está demandando sea garantizada por una agencia nacional en este caso, y es un esfuerzo en el cual estamos metidos en este momento. Sí, por alusión, la doctora Calderón. Dos comentarios. Uno, que decíamos que la gestión de la calidad educativa tiene que ver con la gobernabilidad del sistema. Y eso pasa por construir de manera participativa la visión del sistema educativo que queremos. Por ejemplo, una pregunta clave es: ¿los 8 millones de hondureños y hondureñas deben estar en la educación superior? Por lo menos lo que vemos en los países más desarrollados y más equitativos, no con mayor crecimiento económico. Estamos hablando de aquellos países donde el indicador de desarrollo hoy es cuán feliz es la gente, países nórdicos principalmente, en donde la cobertura de la educación superior no es más del 60% de la población. ¿Pero por qué? Y ya dijeron, ahí nos vamos a quedar. Esto tiene que ver con varios aspectos. Uno es porque el sistema ha logrado ampliar la oferta educativa más allá de lo que tradicionalmente conocemos. Segundo, han logrado hacer realidad práctico lo que hoy se llama el enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida, que significaría en términos prácticos que, por ejemplo, si una persona va al Infop y sale con un certificado, encuentra trabajo y su empresa lo manda 6 meses a Japón o a Corea en la Hyundai, allá que aprenda la última tecnología, cómo funcionan los sistemas integrados, etcétera, regresa, hay una agencia que certifica, ya no que tiene un título, sino que tiene una competencia o una capacidad, y con esa certificación va a la universidad sin título de educación media, sin título de bachiller, y puede ingresar a un técnico superior. Esa es una visión de largo plazo y que estos países ya lo han logrado y que, como se dice, no es imposible que nosotros lo logremos. Entonces también aquí la calidad pasa porque nosotros mismos, seamos autoridades, seamos maestros, seamos estudiantes, empecemos a tener esos cambios culturales que nos permitan entonces empezar a valorar ya no solo un título, que es lo que ahorita valoramos. En la universidad me impactaba a mí con mucha insatisfacción que la respuesta más frecuente a ¿por qué vienes a la universidad? Yo caminaba mucho en la universidad para tener el título. O sea, es una visión muy cortoplacista, ¿verdad? Nadie o muy poca gente dice para aprender, para desarrollar mis potencialidades, para innovar, para crear cosas nuevas. Entonces tiene que ver con un cambio cultural profundo también en toda la sociedad hondureña, en todo el gobierno, de que empecemos a hacer este otro tipo de valoraciones en donde no necesariamente los 8 millones tengan que llegar a la universidad para que esas potencialidades y capacidades se desarrollen. Correcto.
Hemos tenido programas nosotros aquí donde hemos hablado precisamente de esto. No todo el mundo tiene que ir a la universidad, porque por la gracia de Dios ahora tenemos muchas opciones, como lo que usted nos mencionaba, de estos técnicos, valga la propaganda para Hyundai, ¿verdad? Entonces, es así esta tendencia que nos está marcando rutas diferentes para llegar a esta búsqueda de la calidad en la gestión educativa. Licenciado Esponda, quería decirnos alguna cosa también. Sí, la verdad que también hay que tener la otra mirada, ¿no? Aunque bien lo decía el profesor Darío, el tema de la élite, pero desde la otra perspectiva es el tema de la exclusión. Es decir, ¿qué hace esta gente? ¿Qué estamos haciendo con los hondureños y hondureñas que no pueden ir a la educación superior y obtener el cartón? Porque esa es una lógica traída prácticamente desde el siglo XIX. Entre más información acumules, entre más certificados tengas, garantizas mayor éxito. Pero nuestra realidad objetiva no es esa. Nuestra realidad es que muchos jóvenes que fueron a las universidades y tuvieron buen desempeño, hoy tienen su título, pero no encuentran empleo. Y estamos educando para el desempleo. Ese es un tema que nos debe preocupar muchísimo. ¿Cómo vamos a resolver ese tema? Bueno, podrían ser los técnicos medios o buscar otras salidas, pero lo que sí debe tener esta reforma es encontrar las alternativas laborales. Es decir, cuando terminen el proceso, si bien sea de 2 años o encontrar los 4 o 5 años en la universidad, tengan pertinencia para encontrar un empleo y permita el crecimiento económico. Y nosotros siempre hemos insistido en esto desde las organizaciones magisteriales. Si nosotros queremos evitar la violencia en el país, tenemos que encontrar la fórmula para tener crecimiento económico. En la medida que la población tenga dinero en sus bolsillos para poder satisfacer las necesidades básicas, vamos a alejar a la juventud de la violencia. De lo contrario, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. A mí en lo personal hay una cuestión que me queda ahí con un sabor poco amargo. Han hablado aquí ustedes acerca de cómo el presupuesto para educación, en vez de crecer, decrece. Y entonces, esto es importantísimo, porque ¿qué hacer? Pueden haber ideas, pueden haber tendencias, puede haber las personas, los medios, pero si el presupuesto del Estado para educación se reduce, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen al respecto? Bien, bueno, en primer lugar pienso yo que debemos de invertir precisamente un porcentaje del PIB. Yo por eso planteaba en la insertación que debemos de construir un sistema. Ahora no tenemos un sistema, tenemos varias etapas que estamos tratando de construir un sistema. ¿Cómo distribuimos esa inversión? Sería un punto. Y el otro tema es buscar la temporalidad en la ley. Por ejemplo, el Estatuto del Docente contempla que los egresados de las escuelas normales podían servir en el nivel primario. Esa etapa el país la superó. Nosotros estábamos de acuerdo que los egresados de las escuelas normales no dieran clases en las escuelas de educación primaria. Teníamos suficientes licenciados especialistas en áreas para poder hacer esto. Pero entonces viene el tema de hacer eficientes los recursos. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Pero hay que tener otra cosa clara también. Ninguna reforma educativa pasa sin el concurso de los profesores y el convencimiento de estos de echarla a andar y que tenga resultados. Si una reforma pretende, y aquí va el tema de presupuesto, pretende alcanzar objetivos sin que los profesores participen y estén comprometidos, será un fracaso. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso es Cuba. La infraestructura escolar cubana está en peores condiciones que la nuestra. Pero hay un compromiso fuerte de los docentes y hay un compromiso claro del Estado que tiene menores recursos en invertir en libros de texto, en material didáctico, y eso ha permitido que tengan buenos niveles de desempeño. Tenemos aquí participaciones aquí de nuestros panelistas, don Darío y el doctor Escoto. Les escuchamos. Yo digo que no es tanto lo que se tenga, sino cómo se invierte y las prioridades que se deben de definir. Las prioridades, por ejemplo, en este momento, la educación prebásica. Las casas se construyen desde las columnas, desde las simientes. Si nosotros mejoramos la cobertura en el nivel prebásico y nos vamos fijando metas, como dijo la doctora Rutilia, y vamos definiendo dónde están las áreas prioritarias, luego el primer ciclo, el segundo ciclo, en 10 años, como decía ella, cuando 11 años, cuando esté 12 años graduándose esta generación de la que hoy estamos recibiendo en prebásica, nosotros estaríamos obteniendo mejores resultados. Y ahí entonces no es que sea el 7, el 4 o el 10% del PIB, porque es el cómo nosotros usemos lo poco que tenemos. Sí. Doctor Escoto. En esa misma línea de pensamiento,
hace una década Honduras invertía el 9% del PIB y tenía unas condiciones complicadas. Luego, creo que el último informe, que ojalá salga, el de la OECD, que saldrá en diciembre, tiene cifras similares a las que decía la doctora Calderón, menos del 5%, ¿no? Y ahí es donde se mezcla el tema de la administración con la gestión. Administrativamente se mejoró, pero ahora falta la otra mirada. Y termino con esto. La calidad educativa debería cada país tomar los elementos comunes del mundo y agregarle sus propios elementos. Bolivia, Colombia y buena parte de países de Sudamérica, en la anterior Educación para Todos, que se cerró en el 2015, no elaboraron sus informes con lo que UNESCO pedía. La inclusión de los pueblos indígenas, estos elementos de poblaciones vulnerables las agregaron como variables de calidad. Y tiene sentido, se rompe esa vieja forma del siglo pasado y se humaniza el concepto de calidad, que no es estrictamente cuantitativo. Eso sería un buen elemento para incluir en la conversación de la calidad. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y como es que prácticamente ya hemos llegado al final del tiempo, queremos que la doctora Calderón nos dé una última palabra acerca de esta temática que estamos hablando. El aprovechamiento de todos los recursos de que se disponen para lograr una calidad educativa, que no solamente, como lo han dicho nuestros otros panelistas, no solamente es la cantidad, los porcentajes, sino cómo se invierte todo esto. Sí, como decíamos, esto hay que trabajarlo a todo nivel. Si la población no valora la educación como una de sus primeras prioridades, valga la redundancia, los esfuerzos no van a ser suficientes. El Estado tiene, y es parte de la gestión de la calidad, que fortalecer su papel de garantizar el derecho a la educación que la población hondureña tiene. Y eso pasa por asignar recursos para invertir en educación. En este momento, del presupuesto anual, menos del 2% es para invertir. Y si solo para poner los centros educativos en estándares básicos de calidad necesitamos 21.000 millones de lempiras, y el 2%, ¿verdad?, nos da. Entonces, el Estado tiene también, y la comunidad educativa que la integran profesores, estudiantes, familias, también tiene que hacer un aporte importante, no solo de demanda, porque también hay estudios que ya nos lo demuestran, que las familias, por su misma crisis como institución social, está depositando en el centro educativo mucho del papel que le corresponde. Y la gobernabilidad en términos de calidad pasa porque cada quien haga lo que le corresponda. Entonces ahí también son retos importantes donde también las universidades con estudios sociológicos, por ejemplo, pueden ayudarnos a mejorar la calidad, ayudándonos a entender cómo podemos lograr que la familia hoy, la familia hondureña, tome el papel que le corresponde en la mejora continua del proceso de calidad. De manera que es importante en esa gestión de la calidad y en esa reforma educativa identificar roles, identificar responsabilidades y buscar las mejores estrategias para que cada quien aporte lo que le corresponde en el proceso. Bien, vamos a ir a una última pausa y regresaremos para la despedida y cierre de este programa. Quédese con nosotros, ya regresamos.